Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial que es el doctor Fernando Bueno Solano. Él es cirujano dentista y especialista en restauradora avanzada de la UNAM. Se encuentra en Ciudad de México y lo encuentras en Instagram como dr.fernando2-bueno. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por por invitarme a estar aquí. La verdad es que es todo un gusto poder compartir un tema que es bastante importante y me halaga mucho estar contigo, doctora Paulina, porque eres alguien muy top en la parte de redes sociales y en odontología, entonces es todo un gusto estar aquí con ustedes. Gracias y me gusta traer a los más top como tú aquí para compartir con la comunidad odontológica temas súper interesantes. Antes de empezar y hablar de qué tema vamos a abordar el día de hoy, ¿nos puedes platicar un poquito de ti? Claro que sí. Bueno, yo egresé de la Facultad de Odontología en el 2021. La verdad es que no me di tiempo y dije voy a hacer la especialidad luego. Entré posteriormente, 6 meses después de que egresé de la facultad, entré a restauradora avanzada y justo ahí es donde me amplié el panorama muchísimo acerca de la odontología. La verdad es que restauradora avanzada para mí ha sido como un parteaguas con respecto a cómo saber comenzar tratamientos integrales y tratamientos interdisciplinarios. Y bueno, fuera de la parte odontológica, ¿qué te puedo decir? A mí me encanta el deporte, me encanta muchísimo el box. Estábamos platicando acerca de las guardas deportivas fuera de cámara y la verdad es que, pues nada, o sea, para mí es todo un gusto el poder estar hablando contigo. Una de las cosas que más me gusta es platicar, doctora Paulina. Entonces, si me sigo y me sigo, por favor deténme para que me digas qué tiempo estamos y pues con mucho gusto poder terminar la transmisión. ¿Y tienes tu consultorio en Ciudad de México? ¿En qué parte? Exactamente, yo estoy en Ciudad Nezahualcóyotl, en Estado de México, y también trabajo en Roma Sur, en una clínica que es Roma Dental, y con muchísimo gusto ya los podemos ver. Ok, para cualquier atención para los que se encuentran en esta zona o colegas que quieran derivar algún paciente. Restauradora avanzada ya ha tenido varios especialistas aquí y decíamos que para nosotros de odontólogos es como nueva, pero realmente sí tiene sus añitos, pero es súper complementaria porque incluye perio, endo, prosto, o sea, ves al paciente de forma global, ¿no? Claro, sí, tiene 15 años que se creó la especialidad. Realmente yo soy la generación número 12. Y pues yo cuando hablo acerca de restauradora avanzada, para mí es decirles, no es que hagamos todo, al final del día creo que todos nosotros, hablando en general odontólogos, tenemos límites, ¿no? Tenemos límites en las manos que sabemos cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo, porque esto habla, ¿no? Esto dice en qué momento. Pero creo que la importancia de la parte restauradora es justamente la parte del diagnóstico, o sea, el saber cuándo sí se puede realizar o no se puede realizar, de qué manera va a quedar. Entonces, eso tenerlo en mente es muy importante porque a lo mejor nosotros como restauradores avanzados, en este caso yo, por ejemplo, no hago la endodoncia, pero sé que a lo mejor va a necesitar apicectomía, va a necesitar otro tipo de retratamiento y ya lo tengo en mente y sé que ese flujo va a seguir en el tratamiento integral del paciente. Entonces, restauradora avanzada pareciera que realizamos todo, que en ese conjunto de las tres áreas es muy importante, pero prácticamente el parteaguas es el diagnóstico para todo. Sí, súper. ¿Y hoy qué tema nos traes, Doc? Hoy les voy a hablar acerca de un tema que es factores clave en una rehabilitación completa con enfoque interdisciplinario. Yo no les voy a hablar prácticamente de cómo hacer un tratamiento. Yo no les voy a decir, hagan el tratamiento de esta manera, sino como justamente factores que se involucran en una rehabilitación completa con tres áreas diferentes. En este caso vamos a hablar de la parte periodontal, de la parte endodóntica y de la parte restauradora. Entonces, a veces no sabemos cómo comenzar. A veces decimos, ¿con qué comenzamos, no? Es importante establecerlo. Y de eso justamente les voy a platicar el día de hoy. Ok, súper, para que se queden todos. Pues empecemos. El día de hoy les voy a platicar acerca de este tema que justamente les decía que es factores clave en una rehabilitación completa con enfoque interdisciplinario. Como les decía, o sea, yo no les vengo a decir qué tipo de tratamiento realizar, sino que a veces no sabemos por dónde comenzar y creo que ese es el parteaguas de saber cómo lo vamos a realizar y qué flujo va a llevar, ¿no? Sin antes mencionarles, o sea, todo esto que yo les vengo a platicar ha sido un conjunto de conocimientos de diferentes mentores que he tenido. La verdad es que he tenido la dicha de conocerlos por parte de la especialidad, de congresos. La verdad es que, o sea, para mí ha sido magnífico compartir y intercambiar palabras con mentores. Y esto que les traigo justamente es como un resumen de todo lo que hacen ellos de excelente manera
hablando acerca de una rehabilitación completa, ¿no? Pero para entender qué es la rehabilitación completa interdisciplinaria o el enfoque interdisciplinario, primero debemos saber qué es un multidisciplinario, ¿no? Y pues prácticamente el enfoque multidisciplinario es cuando las ideas nunca convergen, son paralelas a. ¿Qué quiere decir? Y pongo un ejemplo. Yo como restaurador, ¿no? Hago la restauración, listo, y el paciente está con molestia, hipersensibilidad al frío, eh, dolor a la masticación. Entonces ahí digo, bueno, vete con el endodoncista. El endodoncista dice, híjole, ¿para qué te hicieron primero la corona, no? O la restauración. Debemos perforar la restauración o quitarla, entonces debemos hacerte primero la endodoncia. Entonces avanzamos un paso y luego retrocedimos ese mismo paso. Y este tipo de flujo no quiere decir que sea malo, pero al final del día sí puede tener más errores. Entonces, esto es el enfoque multidisciplinario, cuando las ideas de los especialistas nunca convergen, nunca se juntan, nunca hay una mesa redonda. En comparación justamente con el enfoque interdisciplinario es esto. O sea, yo siempre lo hablo como si fuera una mesa redonda, ¿no? Entonces, se sientan los especialistas, se queda el caso clínico en la mesa, en el centro de la mesa y se dice, bueno, está este caso clínico, ¿cómo vamos a comenzar? ¿Qué va a ser primero? La parte periodontal, la parte de cirugía maxilofacial, la parte endodóntica. Esto va a depender muchísimo de en qué condiciones se encuentra el paciente, en qué condiciones llega, si hay mucho dolor, si primero se va a hacer a realizar ortodoncia, pero primero hay que realizar extracciones. Entonces, el enfoque interdisciplinario justamente engloba un flujo para minimizar los errores. No quiere decir que los contrarrestemos por completo, porque al final del día los errores siempre existen, pero minimizarlos de una manera en la que podamos llevar un flujo sin estar estresados, ¿no? Y pues prácticamente nos hacemos esta pregunta. ¿El flujo de trabajo de las distintas áreas importa para el tratamiento integral del paciente? Pues yo les voy a dar el spoiler. Y pues sí, sí importa. Y durante esta hora un poquito más, vamos a hablar justamente de eso. Yo les voy a platicar acerca de las tres áreas que yo me involucro más. En este caso es la parte periodontal, implantológica, la parte endodóntica y la parte restauradora. Y los voy a dividir en factores clave periodontales, los factores clave endodónticos y los factores clave restauradores. Y vamos a comenzar, doctora Paulina, creo que es importante establecer siempre, obviamente cuando hay una urgencia, pues no se debe empezar, sí, vamos a realizar primero la evaluación periodontal. No, no, no. Si hay una urgencia hay que tratar eso, ¿no? Pero si el paciente llega de primera vez y viene por un presupuesto, viene a realizarse algún tratamiento, es importante saber que el factor periodontal es lo primero que se debe realizar, siempre. No importa qué se va a realizar, el factor periodontal nos va a ahorrar muchos errores a futuro. Y es interesante este artículo que es un nuevo modelo periodontal para el tratamiento, el tratamiento, la planeación del tratamiento, del que habla acerca de cuatro fases. Sabemos que en la parte periodontal existen tres fases. Fase uno que es la terapia periodontal no quirúrgica, fase 2 que es la terapia periodontal quirúrgica, y la fase 3 que es la de mantenimiento. Aquí se manejan cuatro, que es fase uno es la terapia periodontal no quirúrgica, la fase 2 que es la terapia periodontal quirúrgica, la fase 3 que es la fase de tratamiento restaurador, y la fase 4 que es el tratamiento la fase de mantenimiento. Entonces es interesante saber que ya existen desde hace tiempo estas sinergias, ¿no? Entre áreas, y saber que eso es importante porque no es algo nuevo, no es algo que se maneja de ayer para hoy. Ya tiene muchos años que se ha visto esto. Y vamos a hablar justamente con respecto a la parte de la evaluación periodontal, que es la profundidad del sondaje, el sangrado al sondaje. Este tipo de evaluaciones nos van a determinar en qué estado periodontal se encuentra el paciente. Porque sabemos, si el paciente se encuentra en un estadio periodontal, periodontitis estadio 3, 4, grado B, C, pues aunque queramos colocarle carilla, sabemos que hay otros factores que hay que tratar, ¿no? Entonces, este tipo de factores, si avanzamos y no les hacemos caso, al final van a repercutir en lo que es la rehabilitación. Posteriormente a esto, debemos establecer, yo no les voy a hablar muchísimo acerca de la clasificación periodontal porque sabemos que es muy amplia, se publicó en el 2018 en el World Workshop,
Y habla justamente acerca de salud periodontal, que sabemos que es que no hay sangrado al sondaje, la profundidad del sondaje va de 0,5 milímetros a 3 milímetros, y podemos establecer que pues prácticamente se encuentra en salud periodontal. Cuando nos encontramos con una gingivitis, que debemos establecer que es una enfermedad reversible, al final del día es reversible, es una inflamación que es reversible, vamos a encontrar características que a la profundidad al sondaje, de igual manera pueden ir de 0,5 a 3 milímetros. Eso no va a variar, pero lo que sí va a variar es el sangrado al sondaje. Los sitios que examinemos, si es el 10% o más, tenemos prácticamente una gingivitis presente. Entonces ya debemos empezar a justamente diagnosticar y saber de qué manera vamos a tratar al paciente en estos casos. Y cuando ya establecemos la parte periodontal, una periodontitis, que es justamente cuando encontramos bolsas periodontales que son de 4 o más, aquí con pérdida de inserción clínica, claro, aquí ya debemos establecer que el paciente ya no es una enfermedad reversible, sino es una enfermedad que va a continuar, va a progresar, pero se puede mantener. Y mientras más rápido se diagnostique esta enfermedad, más rápido el paciente o menos secuelas va a sufrir el paciente. Nos encontramos con estos casos, ¿no? Prácticamente la profundidad, el sangrado del sondaje. Cuando nosotros realizamos el sondaje, puede que tarde un poquito en salir la gota de sangre o incluso si ya se encuentra muy inflamado, no tarda nada, ¿no? Entonces hay que establecer eso. Existen diferentes herramientas en línea, que este es el PerioChart de PerioTools, que nos ayudan muchísimo con respecto a llenar la historia periodontal, ¿no? Y yo sé, a veces como alumnos, o más bien como alumnos, nos daba muchísima flojera llenar este tipo de historias clínicas. Pero es muy importante porque aquí vamos a poder evaluar acerca del riesgo que tiene el paciente. Y este tipo de herramientas también te da el riesgo. Es decir, si el paciente tiene implantes, la profundidad, el sondaje en esos implantes, la pérdida de inserción clínica, a lo mejor otros factores que sean más predisponentes, en este caso, por ejemplo, el fumar, el paciente cuántos cigarrillos fuma al día. Y hay algo que se llama el Perio Risk Assessment. Este tipo de herramientas que también se encuentran en PerioTools nos ayudan muchísimo a establecer, bueno, el paciente se encuentra con tantas bolsas periodontales, sangrado sondaje tanto y se encuentra con tantos implantes, tiene este riesgo de padecer perioimplantitis en tal implante y periodontitis estadio 3 grado B. Entonces, es interesante cómo también muchísimo nos ayuda la inteligencia artificial ya a empezar a diagnosticarlo. Nosotros recabamos esos datos al final del día y la computadora nos ayuda a sintetizar toda esta información. Pero cuando nos encontramos con casos así, doctora Paulina, sabemos que ya pasó algo. Sí. Ya es algo que está sucediendo dentro de boca o sucedió dentro de boca, porque también puede ser que el paciente ya se encuentre en un estadio estable. Es un periodonto reducido estable, ¿no? En este caso sabemos y podemos observarlo por el cálculo que se presenta, las múltiples restauraciones desajustadas en el sector anterior, las recesiones gingivales, que esto es francamente una periodontitis, la pérdida de inserción clínica podemos observar, y esa migración patológica de los dientes justamente por la parte periodontal. Entonces, este tipo de imágenes clínicas también nos ayudan a diagnosticar, aunque pensemos que solamente los datos que recabamos con respecto a los números nos van a ayudar. Cuando vemos esto, sabemos que algo está pasando y nos vamos a enfrentar a algo grande al final del día, ¿no? Nos vemos de una vista lateral, o sea, también hay pérdida de, o ausencia de dientes en el sector posterior. Entonces, este tipo de situaciones, cuando el paciente llega y dice, doctores o doctor, quiero que se me cierren estos espacios negros que tengo, pues sabemos que ya no va a ser tan sencillo porque el paciente ya tiene un factor periodontal. Y si le decimos al paciente, ok, vamos o podemos cerrarlo, pero los dientes se van a ver más largos, porque debe haber una distancia mínima de cresta a lo que es el punto de contacto de 5 milímetros. Entonces, prácticamente en estos dientes, pues es casi imposible conseguir eso. Y si lo hacemos, los dientes se van a ver demasiado largos. Y esto repercute en nuestra rehabilitación. Por eso es importante siempre establecer que la fase periodontal, doctores, siempre es la más importante antes de comenzar cualquier tratamiento.
vemos el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, una gingivitis franca, esa inflamación que se presenta, pierde las características de salud de la encía. Entonces, en este tipo de situaciones sabemos que simplemente con una fase uno esto puede revertirse sin ningún problema. Y otro de los factores, que estamos hablando justamente de factores clave en la rehabilitación completa, uno de los factores que se involucra mucho para poder establecer una predictibilidad de nuestro tratamiento es esto, el fenotipo periodontal. Porque nos encontramos a veces con fenotipos periodontales delgados, que justamente ahí dice las características, y este tipo de fenotipos tienen mayor riesgo a sufrir recesiones gingivales por trauma mecánico, pueden, algún tipo de cirugía que se necesite realizar es más fácil que el colgajo se desgarre. Entonces, el diagnosticar este tipo de fenotipos es importante porque sabemos que tienen o son más, o se repercuten más en la parte del tratamiento, es más sensible. Las técnicas quirúrgicas deben ser más precisas, más sensibles, para que no surja ningún defecto en la parte de la encía. Por el otro lado, tenemos el fenotipo periodontal grueso. Y esto es un poco más amable con nosotros. Al final del día, si nosotros, por ejemplo, tenemos alguna restauración que esté sobrecontorneada, lo único que va a suceder es que se va a generar una bolsa periodontal profunda que obviamente si progresa puede haber pérdida también de inserción clínica, pérdida ósea, pero al final del día es algo que repercute con el tiempo. En el fenotipo periodontal delgado es prácticamente en mucho menos tiempo que se pueden presentar estas circunstancias. Y un fenotipo mixto, pues obviamente se tiene que evaluar, claro que existe y se puede encontrar posterior, anterior, pero eso ya se evalúa entre cada paciente. Y lo puedo saber con la sonda, ¿verdad? Claramente se puede saber con la sonda y justamente aquí les explico un poquito acerca de eso. El grosor gingival, que es justamente el espesor del tejido blando, lo vamos a poder, el método de evaluación va a ser la sonda periodontal. En este caso, al nosotros realizar ese sondaje, en este caso el grosor gingival, vamos a poder diagnosticarlo si es menor a 0,8 milímetros. Esto es un fenotipo delgado y sabemos que tenemos pues ciertas circunstancias que no son favorables para nuestra rehabilitación o debemos tener más cuidado. Si por ende tenemos de 1 milímetro o más, obviamente tenemos un fenotipo que ya va más hacia lo grueso y vamos a tener mejores o circunstancias favorables para nuestro paciente. El ancho de encía queratinizada, doctora Paulina, también es algo importante, porque este ancho, que es la distancia entre el margen gingival a la línea mucogingival, también nos va a determinar el tipo de respuesta que van a tener los tejidos. O, por ejemplo, si en algún tipo de cirugía de cobertura radicular necesitamos aumentar ese ancho de encía queratinizada, porque a veces no existe ni 1 milímetro. Entonces, si queremos hacer una cobertura radicular, por obvias razones necesitamos aumentarlo, porque si no, va a haber mucha tensión, no va a haber una cobertura. Entonces, la manera de evaluarlo de igual manera es con la sonda periodontal, y si nos encontramos con un fenotipo o una medición más bien de menor a 2 milímetros, ahí hay más riesgo de inflamación y de recesión. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente está muy disminuido ese ancho de encía queratinizada. Entonces, nosotros tachamos nuestros factores clave periodontales, la evaluación periodontal, ¿no? Decimos, ok, ya tenemos esta evaluación, ya pudimos diagnosticar a nuestro paciente, ahora, ¿cómo vamos a comenzar a tratarlo? Y justamente la manera en la que siempre se empieza, ¿qué es? La fase uno. Y la fase uno periodontal busca eliminar la inflamación gingival. Eso es prácticamente lo que buscamos con la fase uno. Controlar obviamente la infección, restablecer un ambiente biológicamente compatible para que posteriormente se realice un tratamiento restaurador. Y qué interesante, ¿no? Cómo justamente la fase uno ya nos está preparando para llegar a algo de rehabilitación. Al hacer esta fase uno vamos a disminuir carga bacteriana, vamos a disminuir las bolsas periodontales, vamos a restablecer una arquitectura gingival, porque prácticamente no se encuentra inflamado. Entonces, al generar esa desinflamación, se va a restablecer esa arquitectura gingival. Y algo interesante también que hablan los artículos, doctora. Mejora respuesta a tratamientos
como la adhesión, la estética, o en este caso la fase 3 o más bien la fase 2 que es la etapa quirúrgica. Vea lo que dice este artículo de Lloyd. Interesante, es la combinación de los tratamientos o los protocolos periorrestauradores para maximizar la función. Lloyd menciona que justamente al realizarse la fase uno periodontal, va a crear un entorno más saludable a nivel justamente periodontal, preparando una base sólida para restauraciones exitosas. Desde este punto, si nosotros comenzamos a fallar, se empieza a disminuir la predictibilidad de nuestro tratamiento. Es Mm. interesante cómo esto, si avanzamos sin tener justamente, como lo dice Lloyd, una base sólida, se puede derrumbar más adelante. Entonces, justamente tenerlo en mente es importante para todos nosotros. ¿Y qué nos abocamos a retirar en la fase uno? Esto, ¿no? El biofilm, esas comunidades organizadas de microorganismos que están adheridas en la superficie. Nosotros, al retirar eso, vamos a bajar esas bacterias comensales, más bien, se van a disminuir este tipo de bacterias que se encuentran en boca y va a haber una respuesta más favorable de la salud periodontal. ¿Cómo lo vamos a realizar? Esto es importante, porque muchos de nosotros, me incluyo, yo me incluyo, porque así lo hice cuando comencé mi consultorio, así pasó, sí, le vamos a hacer una simple limpieza. Le Mm. hacemos la limpieza, le pasamos el ultrasonido rápido y listo. Ni siquiera sondeamos, ni siquiera, o sea, prácticamente hacemos eso y mandamos a casa al paciente, ¿no? Pero, ¿en verdad estamos ayudando a tener esa base sólida? Pues realmente nosotros necesitamos educar al paciente. O sea, necesitamos motivarlo, necesitamos tener ese refuerzo conductual del paciente. ¿Y cómo lo vamos a hacer, doctora? Con esto. El paciente, si lo ve, lo entiende. Porque podemos decirle y podemos decirle muchos artículos científicos al paciente, hablarle de una manera muy científica, pero él solamente va a sentir y va a decir, ok, te creo, ¿no? Al final ya te creo, pero no lo está viendo. Sí. Y él al verlo, obviamente va a decir, ok, algo está pasando, ¿no? Esta evaluación que nosotros hacemos con la tinción es justamente algo que se ve desde hace muchos años y se hace muchos años con las pastillas reveladoras. Actualmente existen otras tinciones que te marcan justamente en qué placa se encuentra en boca, pero en este tipo de tinción evaluamos la extensión y el grosor del biofilm. Y justamente los valores de referencia son que si nos encontramos dentro del 20%, sabemos que pues tiene un control periodontal óptimo, ¿no? O sea, podemos seguir a una etapa quirúrgica o si no hay una etapa quirúrgica, de igual manera a la etapa restauradora, ¿no? ¿Qué pasa? A veces sucede, ¿no? Que me dicen, oiga, doctor, pero no hay que ser tan estrictos, ¿no? 21, 22%, 23% o forzosamente el 20%. Digo, nosotros tenemos que evaluar al paciente. Si en verdad nosotros vemos que el paciente al llegar al consultorio tenía 75% y en nuestra próxima visita tiene un 25%, sabemos que el paciente está haciendo su parte, ¿no? Y podemos avanzar al tratamiento que sigue prácticamente, ¿no? Pero justamente, si ya hay una extensión o un grosor, o en este caso ya el 30% de esta placa se encuentra en las superficies dentales, ya podemos establecer que hay un riesgo, tanto de gingivitis o de periodontitis. Y esto al final del día también repercute en en nuestro tiempo de la rehabilitación, porque si el paciente no se educa a decir, ok, sí me voy a hacer la técnica de cepillado que me indicó, utilizar los auxiliares de limpieza, en este caso a lo mejor si me mando un irrigador bucal, si no hace todo eso el paciente va retrasando su tratamiento. Y en la próxima visita, si estaba en un 50, la próxima visita está en un 44, 43, decimos, ok, o sea, ¿qué está pasando, no? O sea, no se están haciendo las cosas de una manera adecuada. Y cuando nos indica esto Linde, desde 1981, doctora, la reducción de este índice, en este caso, desde la realización de la fase uno, como ya lo vimos con Lloyd, la reducción de este índice tras la fase uno va a provocar una ganancia de la inserción y va a reducir la profundidad del sondaje. Y el Les tiempo que nos tomamos también en enseñarles técnica, ¿no? También. Claro, o sea, prácticamente el paciente, a veces nosotros decimos, vamos, o sea, lo vamos a hacer rápido, que pase el otro paciente, vamos a hacer rápido, que pase el otro.
pero realmente nosotros necesitamos sentarnos con el paciente, traer el tipodonto, porque sí es importante traer el tipodonto, y no solamente con el tipodonto. Una vez que terminemos con el tipodonto, ir a boca directamente con el paciente y con espejo, porque el paciente entiende eso. O sea, cuando nosotros enseñamos al paciente, el paciente lo entiende, porque si no lo hace él cuando estamos nosotros, él se queda con muchas dudas. O sea, se queda con muchas dudas y, ok, lo voy a realizar así o al final del día no se está realizando el tratamiento que nosotros estamos estableciendo. Entonces, sí, el tiempo que nosotros le enseñamos al paciente se alarga un poquito, pero al final del día, ese tiempo que se alarga también va a ser o se va a reducir cuando realicemos la rehabilitación, que eso es importante. Hablo acerca de esta tinción, doctora, que justamente le decía, ya existen tinciones que nos marcan la placa, ¿no? O sea, placa nueva o reciente que está formada en las últimas 24 horas se tiñe de rosa a rojo. Ya cuando hay una placa madura, ya tiene 48 horas de formación, que prácticamente a partir de las 48 horas de formación de esta placa, ya empieza un proceso de mineralización de esta placa. ¿Qué quiere decir? Que se empiezan a generar cálculo desde las 48 horas. Entonces es importante y cuando nosotros enseñamos esto al paciente y les decimos, dicen, ok, sí estoy entendiendo lo que está pasando y se quedan en mente con esta imagen. Y algo interesante también de esta tinción es que ya justamente hasta nos indican el pH, ¿no? De esa placa, en este caso que es una placa cariogénica, que está por debajo en 5,2, que es prácticamente ya más hacia a la parte ácida. Puede haber una desmineralización y por ende puede generar caries. ¿Qué tinción es? ¿Qué marca es? Es la de Triplake de GC. Ah, sí. Es muy, muy buena. La verdad es que la que yo utilizo y está bastante bien. Muy fácil de colocar con microbrush y las tinciones, la tinción se queda muy bien en boca. Solamente sí hay que tener cuidado al colocarla porque a veces se nos va hacia el labio o hacia otra parte y el paciente se queda pues teñido. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso. Le paso este caso clínico. O sea, veamos, por ejemplo, por ende sabemos que hay una inflamación, ¿no? O sea, y sobre todo que se ve muchísimo en la parte de los anteriores, en este caso centrales. Claramente, nosotros al establecer el sondaje periodontal, sabemos que, ok, existe una profundidad de sondaje de 4, que necesitamos, o ya existe cálculo subgingival. El raspado y alisado radicular también va a ser fundamental. Siempre, y eso está en la fase uno. Control personal de placa, eliminación de cálculo, raspado y alisado radicular y pulido dental, ¿no? Este raspado y alisado radicular justamente es su objetivo es obtener una superficie radicular biológicamente compatible, tanto como la eliminación de cálculo supragingival. O sea, está libre para que se favorezca esta reinserción epitelial, porque justamente aquí existe biofilm, existe cálculo, entonces no va a haber una reinserción hasta que nosotros retiremos ese cálculo, realicemos el raspado y alisado radicular y posteriormente pulamos, ¿no? Y existen diferentes técnicas. Vean esta superficie limpia, o sea, esta superficie lisa, que es lo que nosotros buscamos al momento de realizar esta fase uno. Quiero mostrar este caso muy interesante de una compañera de la especialidad, que es la doctora Daniela Balboa, que le agradezco que me haya compartido esta imagen porque hablaba de esto en FES Aragón. O sea, hay veces que los pacientes necesitan entrar o algún tipo de cirugía en hospital, que necesiten ya eliminar estos factores que le están ocasionando algún tipo de infección, ¿no? Y no tienen tiempo para que, ok, en un mes lo vuelvo a evaluar. No hay tiempo. Entonces, existen protocolos como el protocolo de desinfección de boca completa, que justamente es que en 24 horas se eliminan todos los factores y el índice de placa disminuye, pero muchísimo. ¿Y cómo es la manera de realizarlo? Con ultrasonido, obviamente con curetas, con raspadores, con irrigación y sobre todo se manda al paciente con antibiótico a casa. Entonces, dentro de esas primeras 24 horas se va a disminuir muchísimo estos factores etiológicos que le están ocasionando algún tipo de infección al paciente que no pueda proceder a otro tipo de cirugía. Vean, o sea, esto fue en 24 horas. O sea, 24 horas. Por obvias razones, en este caso, los dientes que se extrajeron, pues ya no tenían por qué estar en boca. Ya no había una inserción, tenía movilidad grado 3, entonces se retiraron porque al final del día también se consideran factores de retención de placa.
Entonces es interesante si nosotros queremos avanzar de una manera muy rápida en pacientes que deben hacerlo, porque no es para todos este protocolo de desinfección de boca completa, en este tipo de tratamientos se puede realizar en mucho menos tiempo que realmente nos llevamos, ¿no? Este es otro caso de un compañero también de la especialidad, el doctor Josué Ortiz, que en este caso solamente quiero que evaluemos la parte de los tejidos. O sea, este paciente que llega a esta clínica, vemos muchos factores, tanto malo, de oclusión, restauraciones desajustadas, obviamente ya cursó por una fase de periodontitis incluso. Y cuando se realiza la fase uno o la fase justamente la fase uno, vemos cómo mejoran muchísimo los tejidos. Y esto regresamos a lo que decía, devuelve la arquitectura gingival saludable. Esto es arquitectura gingival saludable. Al final del día, pues no es óptima tal vez si lo queremos ver porque pues las proporciones dentales, a lo mejor la parte de la oclusión no está pues bien, por obvias razones no se va a ver bien la parte estética rosa. Pero esto es salud gingival. O sea, que los tejidos se vean de esta manera. Entonces, cuando nosotros terminamos la fase uno, podemos realizar la revaluación periodontal de 4 a 6 semanas, se hace prácticamente lo mismo. Y si nosotros sabemos y establecemos que puede avanzar, ahora sí, podemos avanzar con la fase 2, el mantenimiento periodontal o el inicio de la fase restauradora rehabilitadora. Prácticamente tachamos la fase uno y nos vamos hacia la fase 2. Y esta fase 2, como les indicaba, es la etapa quirúrgica. Muchos pacientes antes de poder llegar hacia la parte de rehabilitación necesitan entrar por una fase 2, una etapa quirúrgica. ¿Por qué? Porque a lo mejor la profundidad de sondaje era de 7, 8, que con una simple fase uno no fue posible eliminar esas bolsas periodontales. Entonces, en esta fase se levanta un colgajo, se eliminan esas bolsas. A lo mejor si tenían defectos óseos se corrigen esos defectos óseos. Mucho de lo que se hace en esta sinergia periodontal restauradora es recontornear tejidos, realizar gingivectomías, realizar gingivoplastías. Prácticamente nos permite establecer un entorno biológico estable para la fase protésica, ¿no? Y aquí hay una de las tratamientos que se pueden realizar, ¿no? Cuando existen bolsas residuales profundas de 5 milímetros o más, defectos intraóseos, que se puede realizar regeneración tisular guiada o regeneración ósea guiada. Sabemos que la diferencia entre estas dos, regeneración tisular guiada es sobre diente y la regeneración ósea guiada es cuando ya no existe ese diente, solamente queremos aumentar la parte del espesor óseo o sobre implantes. De ahí se habla regeneración ósea guiada. Las furcaciones con compromiso o alargamientos de corona. Yo voy, para no alargarnos tanto, solamente voy a hablar de uno de los tratamientos que realizamos de manera muy persistente con la fase protésica, que son estos, los alargamientos de corona. Y algo interesante, y si quiero que se den cuenta los artículos que coloco, hay algo que nos habla muchísimo acerca de la sinergia, ¿no? Aquí obviamente nos habla que el éxito del alargamiento de corona va a depender muchísimo de la evaluación, del respeto del espacio de inserción de fibras supracrestales y la técnica adecuada. Pero también habla de esto, la planificación interdisciplinaria mejora los resultados restauradores y estéticos. Porque yo, a lo mejor digo, siendo periodoncista, hago el alargamiento de corona, hago la gingivoplastía o la gingivectomía, sin consultar antes cómo va a ser el diseño de sonrisa, ¿no? Y a lo mejor al paciente, cuando ya se le hace el diseño de sonrisa, pues le van a quedar más largos los dientes y el paciente no quería así de largos los dientes. Entonces nos empezamos a dar cuenta que sí, justamente, dos cabezas piensan mejor que una, y eso es real. Al final del día, esta planificación interdisciplinaria, como lo dije al principio, va a disminuir errores que se pueden presentar posteriores a cualquier fase. Algo interesante, y solamente por mencionarles, es que siempre que se realicen este tipo de tratamientos hay que esperar entre 6 semanas y 6 meses para que el margen le dé tiempo de cicatrizar. En este caso, en este tiempo puede todavía recesionar. Y si nosotros empezamos a realizar preparaciones de carillas, coronas antes de las 6 semanas,
Ojo, porque a lo mejor donde dejamos la terminación, va a haber una recesión y se va a ver la terminación y posteriormente se va a ver más diente. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. La fase 2 prácticamente es eso, es la preparación en la etapa quirúrgica que no todos cursan por ella, pero si es necesario se puede realizar. Y aquí hablamos justamente de la fase 3 y hablo acerca del artículo de Lloyd. ¿Cuál es el objetivo de esta fase 3 y que nos menciona? Restaurar los defectos dentarios y devolver función, estética y estabilidad oclusal después de controlar la enfermedad periodontal. Interesante cómo nos menciona Lloyd esto. Y esta fase 3, que es la terapia restauradora, ya vamos a realizar lo que son las restauraciones definitivas, rehabilitación funcional completa, evaluación de la respuesta de los tratamientos restauradores a la parte periodontal. Entonces, desde este momento nosotros ya podemos empezar a realizar nuestra rehabilitación, ¿no? Pero justamente yo me voy todavía a expandir un poquito más para hablarles acerca de los diferentes factores clave, tanto endodónticos como restauradores. Y la fase 4 pues prácticamente el objetivo es preservar los resultados que se obtuvieron en estas fases previas, ¿no? O sea, prácticamente es la fase uno es controlar la infección, la fase 2 justamente a lo mejor que no se vuelva a presentar el agrandamiento gingival que tenía el paciente. Entonces, la fase 4 es la de mantenimiento, de estabilizar al paciente y que se mantenga de esa manera. Y obviamente esto se va a hacer con controles periódicos, de 3 a 6 meses, siempre evaluando el riesgo del paciente. Y pues prácticamente terminaríamos con los factores clave periodontales. No sé si existe alguna pregunta, doctora, o continúo. Sí, vamos bien. Si quieren, tienen alguna duda y que nos la dejen en los comentarios. Perfecto. Los factores clave endodónticos, yo tengo que decirlo, yo respeto mucho la endodoncia, bueno, respeto todas las áreas claramente. La endodoncia la respeto mucho porque es justamente involucrarnos a un tejido interno que pues, prácticamente no vemos en su totalidad, ¿no? Entonces, en este tipo de factores, no les voy a hablar muchísimo acerca de la clasificación, sí lo había colocado, pero tampoco quería expandirme tanto. Pero en los vamos a dividir como preoperatorios, transoperatorios y posoperatorios. Y los preoperatorios nos habla que debemos evaluar el estado de salud del paciente, el estado pulpar, la integridad estructural del diente, el estado periapical por obvias razones, la anatomía radicular y siempre, siempre, siempre tener una evaluación radiográfica y tomográfica. Hoy mejor ya es más viable tener una tomografía en consultorio, o sea, pedirlo al paciente, ya es más frecuente. Y qué bueno, porque al final del día nos evitan muchos errores en la parte de los tratamientos endodónticos, ¿no? Porque a veces con simplemente una radiografía dentro alveolar, pues es complicado. ¿Qué nos habla acerca de la morfología radicular y sistema de conductos? Justamente, Bertucci nos indica que siempre, siempre, siempre es altamente variable y lo que va a determinar el éxito de los tratamientos que realizamos es justamente el que conozcamos la parte de la morfología radicular. Siempre también o nos va a ayudar este tipo de determinación de la morfología radicular o del diente, el tratamiento de conductos, a determinar si queremos colocar un poste, que todavía se colocan, otros ya se van más hacia la parte adhesiva. Pero algo también interesante es que debemos evaluar la cantidad de tejido remanente, porque en este tipo de circunstancias hay veces en las que decimos, colocamos poste, pero no hay efecto férula, no hay efecto ferrule. Entonces, la biomecánica ahí se va a ver comprometida, ¿no? Y también nos va a ayudar muchísimo a saber qué tipo de restauración vamos a realizar. También algo que se va a determinar el éxito del tratamiento endodóntico es esto, los canales accesorios, istmos, conductos laterales que se encuentran en cada diente, ¿no? Porque la endodoncia es altamente variable que cada vez me sorprendo más de lo que se encuentra. Y obviamente, como les menciono, comprender esta anatomía va a permitir que se realice una correcta instrumentación, una correcta obturación, el tipo de sistema que ustedes elijan, saben que lo están utilizando porque así lo indica el caso. No porque, ok, porque siempre utilizó estos, no, porque así lo indica el caso.
Y como les menciono, yo no les voy a hablar acerca de la parte de la clasificación endodóntica, porque era muy amplia, pero pues justamente siempre es importante evaluar eso. Me voy a saltar a la evaluación radiográfica y tomográfica. Y vean esto, interesante, ¿no? El CBCT va a revelar la complejidad tridimensional radicular y mejora el diagnóstico. Y sí lo mejora. Nosotros podemos ver de una manera tridimensional lo que está pasando con nuestro paciente. Va a permitir, esto es interesante también. 2021, Scarfe nos menciona, permite evaluar el espesor óseo, senos maxilares y trayecto del nervio dentario inferior con precisión submilimétrica. Y ustedes dirán, o sea, ¿y para qué nos importa eso, no? Si estamos pensando en justamente realizar una rehabilitación interdisciplinaria, este tipo de evaluaciones tomográficas no solamente las pedimos para la parte endodóntica. Si nosotros queremos colocar algún implante, si nosotros queremos realizar una elevación de seno maxilar, si nosotros queremos, como les indico, realizar la rehabilitación completa con implantes, esta evaluación es fundamental y es lo que le tienen que mencionar al paciente. No le estoy pidiendo una tomografía para que solamente lo utilicen en el tratamiento de endodoncia, sino esto va a complementar justamente la parte de los auxiliares diagnósticos que tengo para ofrecerle un mejor tratamiento. Y vean la imagen de fondo. Hay una detección del 62% de las lesiones periapicales que en comparación con las radiografías justamente periapicales o dentoalveolares. Vean esa imagen de fondo, que se encontró esta lesión, que era muy evidente, pero al final del día podemos conocer cómo es esa lesión, de qué dimensiones es. Entonces, a nosotros como odontólogos nos tranquiliza, nos da una predictibilidad para continuar, ¿no? Y la radiografía 2D, en este caso, como hablamos de las dentalveolares, sigue siendo útil. No quiere decir que, ya, todo tomografía. No. Al final es un auxiliar diagnóstico que se debe tomar, que se debe hacer, pero debemos saber que también es limitada. Y muchos de los casos que tenemos en el consultorio deben o se debe tomar una tomografía. En este caso, tachamos los factores preoperatorios y nos vamos a los transoperatorios. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Alejandro Pérez, ¿qué nos menciona? La conformación y desinfección del sistema de conductos radiculares son fundamentales para el éxito del tratamiento endodóntico. Eso lo sabemos, ¿no? Sabemos que la conformación y la desinfección de estos sistemas debe ser una manera súper buena para que tenga una longevidad ese tratamiento. Pero también nos enfrentamos a diferentes circunstancias. Y estas diferentes circunstancias que son el acceso. Debemos tener un acceso suficientemente amplio para que nosotros podamos tener una buena desinfección de los conductos radiculares. Y también, ¿qué nos mencionan? En este Anil Kishi nos menciona la combinación de técnicas manuales, rotatorias y de irrigaciones activadas es esencial para eliminar el biofilm. La, la activación de lo que en este caso es el irrigante nos va a prácticamente eliminar, no en su totalidad, pero eliminar el mayor biofilm que se encuentra dentro de los conductos radiculares o el tejido necrótico que se encuentra en los conductos radiculares. ¿Por qué? Por esto, porque simplemente con las limas rotatorias, manuales, no es suficiente. No es suficiente. Nosotros solamente conformamos para poder obturar. Pero lo que hace el mayor trabajo es la irrigación, la desinfección en este caso, ¿no? Vean, las áreas no instrumentadas van del 35 al 53%, que solo se pueden abordar por irrigación activa o activada. O sea, prácticamente si nosotros no hacemos una irrigación activada, estamos dejando entre el 30 al 50% del biofilm dentro de los conductos o tejido necrótico dentro de los conductos. O sea, al final estamos siendo predecibles o no. O solamente, sí, hago la conformación, irrigo un poco y listo, obturo. Puede haber una reincidencia, o incluso ya no se va a ver en la parte a lo mejor pulpar, pero ¿qué tal en la parte periapical, en la parte periodontal, ¿no? Esas lesiones periapicales que se pueden formar. Entonces, eso debemos evaluarlo, ¿no? Al final del día. Aquí hay un caso clínico, por ejemplo, en el que evaluamos justamente
realizamos retratamiento, sabemos que tiene una lesión, se realiza la desobturación, se conforma, realiza la irrigación activada y se obturan estos conductos. Y vemos que es un diente totalmente degollado, ¿no? Sí, Y aquí nos vamos a los factores posoperatorios. Aquí ya nos abocamos más hacia la parte restauradora, porque la endodoncia va a funcionar, ya lo realizamos de una buena manera, pero si en la parte coronal no está bien sellado, ¿qué va a pasar? Y claro. aquí en este artículo nos menciona, o sea, desde 1995, la calidad de la restauración o reconstrucción que nosotros realicemos va a tener un impacto más significativo en el estado periapical que la calidad de la obturación. O sea, si por algo nuestra obturación no fue la mejor, ese día nos despertamos con el pie izquierdo, nos levantamos con el pie izquierdo, lo que nos puede salvar es la parte de la reconstrucción, de la restauración. Y eso debe estar sellado. Porque si no está sellado, ahí sí, la filtración se va a ir hasta la parte periapical y ahí vamos a encontrar lesiones a futuro. Entonces, no sé si nos empezamos a dar cuenta que la odontología no es un área, doctora. La odontología es estas sinergias, que al final del día las sinergias son lo ideal para el paciente, porque el paciente es el que quiere, y nosotros obviamente también queremos, que esté bien, que esto dure al final del día, que tenga una longevidad muy alta, ¿no? Entonces, otro artículo, si todavía no nos creemos eso. Dientes con restauraciones coronales inadecuadas tienen 2.7 veces más probabilidades de enfermedades periapicales. O sea, imagínense. Este es un caso que ya no he tomado radiografía, ya debió haber cumplido 2 años y que sigue en boca. Sigue con la lesión después, en este fue 1 año y medio de seguimiento, estaba sintomático y en función, y sigue con esa lesión en raíces mesial. Pero sabemos que este tipo de lesiones puede mantenerse hasta por 1 año, 2 años, lo que nos mencionan los artículos. Entonces, mientras siga asintomático y esté en función, nosotros sabemos que sigue por buen camino. Sí, muchos, en la anterior, doctor, muchos odontólogos pueden ver la foto anterior, la clínica, y decir, ay, verla, decir, no, pues esa ya no se restaura, ¿no? O sea, mejor exo y ya. Exactamente. Y es que aquí evaluamos también lo que requiere el paciente al final del día, ¿no? Sabemos que nuestro enfoque aquí es, si se puede aislar, se puede restaurar, para empezar, ¿no? O sea, si nosotros podemos aislar, se puede restaurar. Pero aquí viene el pronóstico también, y es importante decirle al paciente, yo no le voy a decir, ya le realizamos la endodoncia o el retratamiento, ya le hice la corona, la reconstrucción prácticamente adhesiva de las 4 paredes, y bien, tiene un pronóstico súper favorable, porque sería mentira. Al Mm, final del día sería mentira. Lo que se haga con el paciente desde un inicio, antes de comenzar cualquier tratamiento, es decir, mire, nosotros podemos realizar, o sea, podemos intentar mantener ese diente en boca por más tiempo. ¿Cuánto? No sabemos. Pero esto ya es un enfoque a futuro para que usted cuando se fracture, cuando ya no sea viable mantenerlo, pues haya tenido un tiempo más para juntar para el implante a lo mejor o para una prótesis fija. Es un pronóstico reservado. Nosotros podemos realizar maravillas, en este caso, reconstrucciones, pero ¿qué tal la parte funcional oclusal? Los hábitos del paciente. O sea, todo ese tipo de cosas influye, que al final del día hace que tengamos un pronóstico, pues que sea reservado para el paciente. Entonces, siempre, siempre platico con el paciente. ¿Quiere mantenerlo? Se puede mantener. Pero ¿cuánto tiempo? No sé cuánto tiempo se vaya a mantener. Y la otra es que al final usted debe saber que este diente está comprometido y en un futuro va a necesitar otro tipo de tratamiento, ¿no? puede ser 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, no sabemos. Incluso hasta meses, o sea, un mes, 2 meses, no sabemos, pero el paciente ya está, ya sabe, o sea, ya lo tiene en mente, ok, usted me lo dijo, usted me hizo firmarlo al final. Y hay casos que dice, ok, ya me duró 5 años y uno como odontólogo se siente, wow, bueno, pues mantener los 5 años desde este punto a
a una rehabilitación, pues es interesante, ¿no? Es interesante saber cómo funciona la parte adhesiva y la rehabilitación. Sí, sí, sí. Y en este caso terminamos con los factores clave endodónticos. Y ya como la cereza del pastel, antes de comenzar los factores clave restauradores, ¿se dieron cuenta cuántos factores anteriores debemos establecer para llegar a este punto? O sea, no es de llegar, ver al paciente, ok, estás listo para unas carillas. No, se puede hacer, se puede hacer. Al final ya se puede hacer. Pero si en verdad queremos tener una predictibilidad, se deben seguir pasos al final del día, ¿no? Sí, los Sí, pacientes quieren todo rápido, ¿no? De yo nomás vengo porque me falta este diente, ¿por qué me está haciendo todos estos procedimientos? exactamente. Yo siempre a mis pacientes les menciono, ellos asisten a consulta por un motivo de consulta, justamente, ¿no? Mm, Revisamos el motivo de consulta, pero mi obligación ética, o sea, mi obligación ética profesional es revisar la integral, lo que está pasando. Porque a lo mejor, sí, este fue el diente que se te fracturó, pero ¿por qué se te fracturó? Eso es lo interesante. A lo mejor ese diente se te fracturó porque tu cargo oclusal o tienes un punto oclusal prematuro o prácticamente ese diente ya estaba fisurado y no te diste cuenta. O sea, todo este tratamiento o el diagnóstico integral es importante. No solamente ver un diente, sino todo el conjunto del por qué están sucediendo las cosas. Y a veces eso el paciente no lo entiende y dice, pero es que, o sea, ya nada más restáureme y ya, ¿no? mm, Y al final, ¿qué le decimos? Ok, lo podemos hacer, pero ¿qué va a pasar? Lo mismo. Si no atacamos o tratamos desde el factor etiológico lo que está sucediendo, esto va a continuar y no va a funcionar. Entonces, sí es importante hacerle entender al paciente. Y yo creo que eso es una de las situaciones más difíciles en el consultorio. No sé si le pasa, doctora. Hacerle sí. entender al paciente que no solamente es ese diente el que falló, sino qué es lo que ocasionó que ese diente fallara. O sea, prácticamente. Y nos vamos a adentrar ya a los factores preoperatorios de los factores clave restauradores. El objetivo de estos factores preoperatorios, ¿qué son, doctora? Planificar. Nosotros ya tenemos una base sólida, otra vez mencionando a Lloyd, ya tenemos una base sólida, ya mencionando también a Bertucci, mencionando a diferentes, Gaya Viera, a diferentes autores, ya tenemos un buen tratamiento o tratamientos de conductos en dientes que lo necesitaban. Ahora sigue planificar la rehabilitación, ¿no? Es planificar con precisión biológica, funcional y estética el tratamiento antes de tocar el diente o los dientes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Análisis clínico y periodontal previo, check. Evaluación endodóntica y estructura remanente, listo, ¿no? Lo tenemos. ¿Qué vamos a realizar? Un encerado diagnóstico. Estoy hablando acerca de una rehabilitación completa. Es necesario un encerado diagnóstico. Gurel nos lo menciona en el 2013, ¿no? El encerado diagnóstico permite visualizar el resultado final, planificar las proporciones dentales, guiar las preparaciones, comunicar los objetivos estéticos con el paciente. Actualmente ya hasta un Smile Cloud, por ejemplo, este tipo de herramientas que ya hacen que el paciente pueda observarse ya con su rehabilitación, ¿no? Y es interesante porque eso es una herramienta también al final de venta, porque es una herramienta que le va a permitir al paciente decir, ok, esto me gusta, sí me está gustando cómo los objetivos se están cumpliendo y ya estamos cursando por la recta final, ¿no? Y en este caso vemos un encerado diagnóstico, se puede hacer un encerado diagnóstico tanto analógico o como digital. En este caso fue un encerado digital, que ya sabemos que en la parte de escáneres, tomografías, pues siempre lo van a hacer más fiel al momento de realizar este tipo de tratamientos que al final del día son importantes para nuestra rehabilitación. De esto, como lo menciona Burel, podemos sacar guías de desgaste, ¿no? Para nuestras preparaciones y vamos a realizar carillas a lo mejor. Entonces, por ejemplo, este caso, el hecho de articular si el paciente necesita o no aumento de la dimensión vertical, el encerado ¿La analógico. melogénesis imperfecta? Exactamente, es un paciente con amelogénesis imperfecta, que más adelante les voy a mostrar el caso. Es un caso interesante. Eh, Más adelantito, ya que estemos cursando por los casos clínicos, van a ver cómo se llevó este flujo. Pero es amelogénesis imperfecta generalizada hipoplásica.
Y vean, se hace el tratamiento de encerado analógico y también es totalmente funcional. ¿Ok? ¿Qué nos va a generar estos factores preoperatorios, doctora? Control. Control antes, como lo dice, antes de tocar el diente o los dientes. Y el control, obviamente, nos va a tener en paz a nosotros. Otra de las situaciones que hay que hacer antes de tocar dientes, doctora, es la selección del material restaurador. Es interesante porque yo no lo hacía. Yo, sí, le digo, yo no tengo mucho tiempo que empecé a documentar mis casos. Tiene, pues desde que entré a la especialidad, 2 años. Y yo, o sea, yo antes en la licenciatura, sí, la preparo y listo, para corona. ¿De qué va a ser tu corona? Y ya preparado, ¿no? Y ya con la terminación hecha, pues, ¿de qué? Entonces, siempre seleccionar el material restaurador antes de tocar el diente. Y lo menciona aquí también Kelly Benetti. La longevidad clínica de una restauración depende más de la selección del mismo material que del manejo del mismo. O sea, la selección importa más que el cómo lo vamos a manejar o cómo lo vamos a acondicionar. Entonces, siempre tengan en mente en seleccionar antes el material antes de empezar a restaurarlo, ¿ok? ¿Y qué son los factores que van a guiar la selección del material? La cantidad y calidad del sustrato remanente, el tipo de unión esperada, adhesiva o mecánica. Doctora, yo no sé si siga haciendo coronas usted. Yo sí sigo haciendo coronas, sobre todo retratamientos, ¿no? Cuando el paciente que tiene coronas y pues ya no se le puede colocar una parcial adhesiva, pero pues todavía tenemos retención mecánica, ¿estamos de acuerdo? Al final es algo, lo mencionaba también en un podcast hace una semana. La odontología hoy es una odontología que avanza muy rápido y una odontología que también se basa mucho en lo nuevo que se hace y en lo nuevo que se hace que no es nuevo. Porque, por ejemplo, las preparaciones verticales o las BOPT son tratamientos muy buenos, doctora, y que tienen unos índices de éxito muy altos. Pero ¿de qué me habla de las coronas que siguen siendo con hombro? Sí, O sea, el índice de éxito también es bastante alto. Y sí. en situaciones donde no tenemos un sustrato, por ejemplo, favorable para realizar adhesión, ¿usted confiaría en realizar algo adhesivo ahí? Yo me voy más hacia la parte de la retención mecánica, ¿no? Si tengo la posibilidad de hacerlo, lo hago, claramente. Y, y le digo, o sea, yo no vengo aquí a decirles cómo hacer las cosas, sino simplemente lo que hablan los artículos. Y, y si, por ejemplo, Van Barbaric me dice eso, yo lo hago, porque tiene bastantes artículos que hablan de adhesión y él sabe de adhesión, ¿no? También uno de los factores para guiar la selección del material es la exigencia estética y la translucidez deseada, y obviamente en el tipo de paciente que tengamos, ¿no? Y las condiciones oclusales y hábitos del paciente, porque por obvias razones no vamos a colocar a lo mejor eh, restauraciones indirectas parciales de feldespato, que algunos lo realizan en el sector posterior en pacientes bruxistas. Pues, obviamente no, porque las van a tronar así, ¿no? Entonces, esta es una tabla muy interesante que también saqué de un artículo, se los deducí de una manera más didáctica, que para guiar la selección de material primero debemos conocer la posición, ¿no? Anterior o posterior. Con base en esto, sabemos si vamos a tener un diseño de una unidad o múltiples unidades. Ahora, necesitamos que sea resistente. Si es que tenemos en el sector anterior, pues ahí la carga oclusal no es exagerada, ¿no? Al final del día solamente tenemos una guía incisal, pero si es en el sector posterior, a lo mejor con hábitos parafuncionales para el paciente, ahí ya debemos seleccionar si es resistencia baja, media o alta. El substrato, si tenemos mayor proporción de esmalte, si tenemos mayor proporción de dentina, si tenemos dientes decolorados, también es importante para guiar la selección. La translucencia, ¿no? Si es baja, media o alta. Si necesitamos mayor opacidad, ¿no? Opalescencia, baja, media o alta. Entonces, es una tabla interesante que nos ayuda muchísimo a guiarnos en qué tipo de material vamos a utilizar. Una de las tablas que también menciono mucho es esta, habla acerca de cómo seleccionar en el sector anterior, en el sector posterior. Y nada más para sintetizar todo esto, pues podemos observar que, por ejemplo, el disilicato de litio es el más versátil.
Yo soy el que más ocupo en el consultorio al final del día, que también tiene muchísimos artículos que lo respaldan y es el más versátil. Pero, por ejemplo, también la feldespática es muy buena, muy estética y sobre todo en el sector anterior es muy bonita. Las resinas CAD, que al final ya también se están utilizando muchos para pacientes que son con hábitos parafuncionales. Las circonias, pues ya también están en su auge, no sé si ha visto, doctora. Ya cualquier retratamiento de corona quieren colocar circonia, que digo, al final del día también depende muchísimo de la evaluación del mismo, pero aquí les dejo esta tablita nada más para que se guíen en cómo seleccionarlo. Y si son de múltiples unidades, pues también. Prácticamente se elimina todo. El silicato de litio podemos utilizarlo si es el último, el pilar es el primer premolar. Hasta ahí podemos utilizar el disilicato de litio. Circonias convencionales y circonias translúcidas, como son las tipo 3 y tipo 4, sí las podemos utilizar para diferentes rehabilitaciones de múltiples unidades. Entonces, ya vamos sintetizando y haciéndonos más fácil el trabajo, ¿no? Los factores preoperatorios, ya decimos, ok, ya evaluamos, ya hicimos el encerado, ya sé qué material voy a ocupar con mi paciente. Ahora sí, vamos a empezar a tratar. Y esto, el control del campo operatorio. El aislamiento absoluto, Pascal Mañé lo menciona, no es negociable cuando el éxito adhesivo es la meta clínica. Y, y ojo, o sea, a veces nos vamos siempre con lo que se menciona, el aislamiento absoluto no es negociable. No, Pascal lo dice bien. El aislamiento absoluto no es negociable cuando el éxito adhesivo es la meta clínica. ¿Qué pasa cuando no es el éxito adhesivo? Pues si nos vamos más por retención mecánica, Mm. al final del día se puede realizar, lo podemos realizar, pero no va a influir en la parte del pronóstico de nuestro tratamiento, ¿ok? Vean esa foto de atrás. Doctora, yo lo menciono porque también lo he hecho y digo, voy a hacer una cementación de una prótesis fija de 3 unidades bajo aislamiento absoluto. La prótesis fija, pues, vamos hacia la retención mecánica, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué necesidad? Diría Juan Gabriel, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. Al final lo hice, se me complicó, ya de ahí saqué mis deducciones y dije, ok, no lo vuelvo a hacer nunca. Porque sí, o sea, hay más riesgo de que falles, porque si el dique está tenso y te levanta la parte de la prótesis fija al momento de cementar, ya no quedó ajustada, hay muchos factores que se involucran, entonces siempre es importante, ¿no? Y el aislamiento absoluto, justamente en la parte del éxito adhesivo, nos menciona Van Barberby que la contaminación por saliva, la humedad, va a comprometer de forma significativa la adhesión, reduciendo la resistencia hasta en un 60%. O sea, imagínense. Aquí sí, cuando es adhesivo, o sea, el aislamiento absoluto es necesario. También nos va a controlar la parte de la humedad y obviamente va a garantizar la integridad de esa interfase adhesiva que se va a generar y la longevidad de los márgenes restauradores a futuro, ¿no? Hay un artículo de una revisión sistemática de Cochrane, no sé si lo ha revisado, doctora, yo no lo conocía hasta que entré en la especialidad y mencionaba un doctor, en este artículo, revisión sistemática, y decía, no hay resultados, o sea no recuerdo cómo mencionaba, significativos en utilizar y no utilizar aislamiento absoluto. Y yo decía, una revisión sistemática te está diciendo eso. O sea, Mm. interesante, ¿no? Vuelvo y menciono a uno de mis mentores que también tuve la oportunidad de tomar un curso con él, bueno, dos, el doctor Víctor Guerrero, que menciona, el que sabe, o sea, el que ha utilizado el aislamiento absoluto, sabe que no simplemente lo utilizamos para la parte adhesiva. O sea, el control de que no se nos meta la lengua, la saliva, la sangre, el campo operatorio, verlo de una mejor manera. O sea, todo eso son situaciones que no se hablan en esa revisión sistemática. Y Que que al se final, trague también instrumentos, la corona, no sé, mil claro, cosas pueden pasar. cuando retira coronas metálicas, por ejemplo, Sí. ¿no? O retira a lo mejor una amalgama. O sea, Mm. todo eso es algo que no se habla en los artículos y que hace que el aislamiento absoluto se mantenga acá. Y es algo que se debe realizar en el día a día cuando retiramos, por ejemplo, como lo mencionamos.
coronas, amalgamas o algún tipo de restauración, eh, instrumentos para que no se vayan hacia la cavidad bucal o más allá, que no queremos, obviamente. Entonces, sí es un control y sobre todo es por precaución, ¿no? O sea, no subestimar al aislamiento absoluto. ¿Y por qué Y los luego, odontólogos tenemos tanto rechazo al aislamiento? Porque que no practicamos, tardamos mucho en hacerlo, o sea, y es que es una curva de aprendizaje al final del día, doctora. O sea, creo que el que no le gusta el aislamiento absoluto es porque no lo ha realizado. Así lo menciona el doctor Víctor Guerrero. Y esa curva de aprendizaje debemos saber que no nos va a quedar, grapas van a salir volando, o sea, muchas situaciones. Y no está mal. Y quiero, si voy a tener la oportunidad de que esto se vea, espero mucho, debemos saber que no somos perfectos, doctora. Los odontólogos no somos perfectos. Y a los que no cometen errores son justamente los que no han hecho este tipo de tratamientos o cualquier tipo de tratamiento, ¿no? El que no se le ha roto una lima es el que no ha hecho endodoncia, por ejemplo, ¿no? Entonces, debemos tener en claro que los errores suceden y la curva de aprendizaje para nosotros es algo que va a pasar y debe pasar si es que queremos seguir mejorando en nuestros procedimientos, ¿no? Entonces, las preparaciones dentales, como lo mencionaba, la biología y lo que es el material van a dictar la forma, no la fresa. O sea, si nosotros vemos que ya tiene una corona, pues obviamente vamos a realizar una corona, ¿no? Si la biología nos dicta que a lo mejor es para una parcial adhesiva, va a ser para una parcial adhesiva. No simplemente meter la fresa y, voy a hacerlo así porque, por ejemplo, ahorita que están muy de moda las overlays, porque así va a distribuir las cargas. ¿Qué tal si no necesita distribuir las cargas? O sea, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y algo que quiero mencionar es esto. El respeto hacia este espacio de inserción de fibras supracrestales, antes llamado ancho biológico, es el éxito fundamental para no comprometer la parte periodontal. No sé si se acuerda que lo mencionaba desde el principio. sí. Entonces, no invadir este espacio de inserción de fibras supracristales es fundamental para nuestro éxito restaurador de cualquier forma. ¿Ok? ¿Por qué hablo de esto? Porque las de cobertura total, pues se pueden ir hacia allá, obviamente, ¿no? Pero las de cobertura parcial sí. Y hablo de cobertura parcial en la parte de las carillas, sobre todo. Si hacemos una preparación que va más hacia su gingival, ojo ahí, ¿no? Y también uno de los factores que son fundamentales es la compatibilidad de del margen restauración, ¿no? El sellar, como lo mencionaba Gaia Vieira, o sea, el sellar esa restauración, que esté súper sellada esa interfase, a nosotros nos va a tener mayor o va a aumentar el pronóstico favorable al paciente, ¿no? Hay miles de artículos, doctora, o sea, miles de artículos de excelentes y maestros de la odontología que hablan acerca de actualmente, pues, las preparaciones parciales adhesivas, ¿no? Y eso, ¿qué nos va a ayudar muchísimo en las preparaciones parciales adhesivas? A no desgastar tanto. O sea, prácticamente a no desgastar y a confiar en nuestra adhesión. Ahora, uno de los factores también clave con respecto a esto es la provisionalización. Cuando nosotros ya empezamos a preparar, necesitamos provisionalizar. Si nosotros estamos preparando a lo mejor una preparación vertical, nosotros necesitamos provisionalizar de una manera ideal para que justamente se cree el perfil de emergencia, se aumente el tejido en esa zona, ¿no? O a lo mejor, si nosotros queremos modificar un poco el tejido en el sector anterior para hacer un diseño de sonrisa, también el provisional nos va a ayudar con eso. Y aquí lo menciona Pereira. Es un ensayo biológico, funcional y estético del resultado del paciente, ¿no? O sea, el resultado final del paciente. Hasta este punto todavía podemos generar modificaciones de nuestra rehabilitación. Posteriormente a esto, ya no, ¿no? Entonces, como lo menciona, evaluar la fonética, la función, la estética, también va a proteger la parte del complejo dentino pulpar, va a modificar también tejidos periodontales si es que así los queremos, ¿no? ¿Qué nos habla Gurel? Que una provisionalización deficiente, ¿qué nos va a provocar? Migración dentaria, inflamación gingival y pérdida de la arquitectura papilar. O sea, si a lo mejor queríamos que hubiera un llenado papilar, si no tenemos un buen provisional, olvidémonos de eso.
Y prácticamente también van a actuar como guías biológicas y oclusales para el paciente. Si el paciente se va con estos provisionales, regresa, me sentí totalmente cómodo, así las quiero, prácticamente así como están los provisionales, se mandan a realizar las restauraciones finales, ¿no? Pero si hay que modificar algo, todavía en esta fase se puede realizar. Le da chance al doctor, al paciente de decir, ay, los quiero más cortitos o más largos o más así. Ah, exactamente, en esta fase todavía, porque ya cuando ya estamos o ya los mandamos a definitivas, ya ahí sí, o sea, aunque queramos, pues tendríamos que volver a realizar las restauraciones definitivas, ¿no? Entonces, en este caso, el paciente todavía puede decir, ok, los veo un poco largos, o a lo mejor sí sea, ¿no? Porque está muy, la parte palatina está muy, con un espesor muy alto. Entonces, todo este tipo de circunstancias en la provisionalización es el paso final si queremos todavía modificar algo, ¿no? Vean esto, o sea, la arquitectura gingival de este paciente. O sea, yo lo menciono. Él es el paciente de la amelogénesis imperfecta, doctora. Aquí se le realizó un alargamiento de corona, ¿no? Por ejemplo, alargamientos de corona. Pero quiero que se den cuenta cómo la provisionalización todavía nos ayuda a mejorar un poco eso. O sea, nos ayuda a tener un llenado papilar mejor, a lo mejor también lo que es el 11 y 12 entre esa papila se ve un poco inflamada, desgastar un poquito, o sea, modificar esa parte, ¿no? ¿Este paciente tenía sensibilidad? Es interesante, en los pacientes con amelogénesis imperfecta tienden a tener hipersensibilidad, pero depende también de qué tipo de amelogénesis imperfecto tenía. Este paciente que yo tuve, no llegó con hipersensibilidad. Su motivo de consulta principal fue porque él estudia relaciones internacionales y la parte estética no, o sea, no podía tener una buena parte social con sus compañeros, ¿sabes? Le daba pena. Entonces, este paciente no tenía hipersensibilidad, pero los pacientes que tienen, por ejemplo, la fase de hipomaduración en la melogénesis imperfecta, no recuerdo la otra, en este caso la hipoplásica, sí llegan a tener hipersensibilidad, sobre todo en la hipomaduración, ¿vale? Y llegando justamente a la parte de adhesión y cementación, ya cuando comenzamos a realizar las cementaciones, las restauraciones o la colocación de las restauraciones, hay algo que Bresci nos menciona y que es real, doctora, ¿no? La adhesión no es un producto, la adhesión es un proceso y el proceso no va hacia la parte de, ¿es de 3 pasos o es de 2 pasos o es de un paso? El proceso viene desde la parte periodontal y lo menciona así los artículos que presenté. O sea, esas bases sólidas nos van a preparar justamente a este punto, para este punto. Entonces, sí, sí quiero dejarlo en claro. Yo principalmente no me considero el máster en adhesión, pero yo sí tengo claro que la adhesión es un proceso, ¿ok? Y este proceso tiene estas cadenas, ¿no? Que al final del día, si una se rompe, todo va a fallar. Entonces, la adhesión, pues busca unir sustratos biológicos con materiales sintéticos mediante interacciones micromecánicas y químicas. Eso nos menciona Balmar Bilmik, ¿no? Y yo siempre les digo, hay que entender, hay que controlar y después hay que ejecutar. Pero para más bien entender y controlarlo, debemos hacerlo, ¿no? Háganlo en un tipodonto, léanlo, a lo mejor si es el de 3 pasos, como el OptiBond, saben que es un grabado total, que a lo mejor si resecan la dentina, pues se van a exponer va a haber una mayor degradación enzimática, una mayor hipersensibilidad. Si es una de 2 pasos, a lo mejor sabemos que ya tienen el MDP dentro del primer y que tienen monómeros funcionales para poder generar ese grabado en la parte dentinaria. Entonces, todo eso hay que entenderlo y controlarlo para poder ejecutarlo de una manera adecuada, Y ¿no? como tú dices, cada procedimiento que voy a hacer o cada tratamiento, ¿por qué? Que tenga evidencia científica detrás, ¿no? Claro, o sea, nosotros podemos inventarlo al final del día, ¿no? Pero la evidencia es lo que va a respaldar si va a funcionar esto, ¿no? Esto es una imagen del doctor Milko Villarroel que también nos menciona mucho y lo divide, prácticamente divide los grabados, que si es grabado selectivo, el grabado total, el tipo de adhesivo que tenemos, ¿no? Entonces,
Nada más los dejo ahí para si le quieren tomar una captura y lo tengan ahí dentro de sus capturas de pantalla. Pasamos ya a los cuatro factores clave de la cementación adhesiva. Obviamente, aquí en este tipo de cementación que realizamos actualmente, pues ya va más hacia la parte de adhesión, ¿no? Pero pues existen otros tipos de cementos que también no son adhesivos y que también se pueden ocupar. En este caso vamos a hablar simplemente de la parte adhesiva, cementación adhesiva, y estos factores importantes para tener en cuenta es el sustrato dentario, si es esmalte, si hay mayor cantidad de esmalte, si hay mayor cantidad de dentina, el material restaurador, qué tipo de material vamos a colocar, el cemento, el tipo de cemento y sobre todo si necesitamos o no polimerizarlo. Entonces, la clasificación se divide en convencionales, que son los fotocurables, los duales y los químicos, ¿no? Y los autoadhesivos, que son los self-adhesivos, que también son duales al final del día. Los fotocurables, ya sabemos, necesitan una luz, ¿no? Una luz para poder generar ese grado de conversión polimérica. Entonces, este tipo de cementos se utilizan de mayor manera, de mejor manera, en restauraciones que no son tan, que tienen un espesor tan alto, tan mayor, ¿no? Podemos hablar de 1 milímetro, 1,2, que todavía pasa la luz y que no son tan opacos. Entonces, van a funcionar muy bien en este tipo de restauraciones. Los duales son cuando ya nos encontramos con restauraciones que a lo mejor no tienen buena capacidad de que pase la luz, que son muy opacos, que tienen un espesor muy alto. Entonces, sí debemos establecer que va a ser mejor realizarlo con una cementación dual, ¿no? Habla de un cambio de color eventual. La verdad es que, por ejemplo, yo no he tenido problemas con eso, pero está en la literatura, ¿no? Los químicos, que al final también tienen un tiempo de trabajo limitado, colores reducidos, ya también se dejó de utilizar este tipo de cementos y la mayoría se utilizan fotos o duales, ¿no? Y hay de diferentes marcas que llegamos a utilizar. Los autoadhesivos es una técnica simplificada, son como los adhesivos self-etch prácticamente, que pues en este tipo de cementos no necesitamos como generar un acondicionamiento o grabar la parte de esmalte, ¿no? Grabar la parte. Entonces, ¿por qué? Porque también tiene monómeros ácidos funcionales como el 10-MDP. Entonces, en este tipo de situaciones se puede utilizar en diferentes restauraciones. La verdad es que yo he tenido muy poco que ver con estos cementos, doctora, pero sí son buenos al final del día. Es una opción más para nosotros, ¿no? Y esto, bueno, al final ya sabemos que el acondicionamiento de las cerámicas vítreas van a pasar por simplemente un grabado, ¿no? Y una silanización que también es lo más importante dentro de esta fase. Si lo queremos desglosar paso a paso, la protección obviamente de la parte de oclusal de nuestra restauración, las otras superficies, cuando es acondicionamiento de estas cerámicas vítreas, como le dices, vidrios, necesita un acondicionamiento con ácido fluorhídrico en cerámicas feldespáticas puede ser de 9 al 12%, de 60 a 80 segundos. El disilicato y el litio puede ser al 5% durante 20 segundos. Se hace una limpieza, se quedan estos residuos, que al final del día son precipitaciones cálcicas también. Se limpia, se puede limpiar con ácido grabador, con ultrasonido y alcohol y se tiene que quedar prácticamente limpia para poder nosotros colocar el silano. Este paso, el silano también es de los más importantes, o el más importante, porque es el puente de unión a nuestra restauración y el diente, ¿no? Prácticamente. Y se puede colocar una capa de adhesivo, en muchas de las circunstancias, muchos lo hacen, yo lo hacía, actualmente pues lo omito, sobre todo porque ocupo más adhesivos duales, entonces ya tienen sus primers, sus primer de diente, primer de restauración y prácticamente voy con el cemento directo hacia la parte de la restauración, sin mayor tema. El acondicionamiento de estas cerámicas policristalinas, hablando de la circonia, pues sabemos que existe un protocolo, que es el protocolo que generó el doctor Marcus Platz, que es el protocolo APC, que habla de arenado, primer y cimentación, ¿no? En este sabemos que tiene capacidad adhesiva la circonia, pues se ha relatado que sí. Se necesita una limpieza, ya sea con microarenado o con diferentes productos, como los que pueden observar ahí. Una vez realizado eso, también el microarenado es indispensable con partículas de óxido de aluminio
El tiempo es importante y sobre todo que se haga una forma de barrido, ¿no? No se quede en el punto solamente. El primer también es importante para este tipo de protocolos. Siempre el primer, una sola capa, y posteriormente un cemento resinoso, en este caso dual, ¿no? Porque como les decía, las restauraciones son muy opacas, son de un espesor muy, muy alto, entonces se deben compensar que no pase la luz con una activación dual. Y para finalizar, doctora, vamos a hablar de algunos casos clínicos, que aquí es donde van a salir muchas dudas, ¿no? Este es un paciente que se le realizó una rehabilitación completa. El principal motivo de consulta fueron que esas restauraciones anteriores que no le gustaban, ¿no? Pero lo que les digo, pues las restauraciones anteriores son, son lo de menos. Y empezamos a visualizar que tiene implantes, que tiene un diente degollado, que los dientes en el sector posterior también no tienen la anatomía adecuada. Entonces, los dientes anteriores con esas resinas son lo que menos nos preocupa ahora, ¿no? Vemos las fotografías laterales, hacemos la evaluación periodontal y podemos observar ya hacia la parte de los implantes que hay dos implantes que están muy cerca uno del otro, Mm. ¿no? Y se está generando pues una bolsa en ese sitio. Pues para realizar la rehabilitación completa que aceptó el paciente, justamente se generó el encerado diagnóstico, le previsualizamos al paciente, dio el visto bueno, nosotros continuamos con la fase uno hicimos todo lo necesario y llegamos a la fase 2. Se tuvo que realizar la explantación de este implante. ¿Por qué? Porque no estaba osteointegrado. Si se dan cuenta, salió bastante fácil, muy, muy fácil, y no tenía un valor protésico para nosotros. Entonces se realizó la explantación, vean, o sea, prácticamente no tenemos ni tejido óseo alrededor del implante que se haya quedado, solamente tejido de granulación. Entonces se hizo esa regeneración, una incisión en sobre, se colocó lo que es Ossix Bone y Ossix Volumax, y esto fue a las 2 semanas. Entonces prácticamente en este punto es interesante saber que pues ya se está cicatrizando. Hacemos largamientos de corona posteriormente a la parte de esta fase uno y fase 2 quirúrgica. Alargamientos de corona tanto en el sector anterior superior como en el sector anterior inferior. Vemos también esa corona que tienes ajustada, que me indicaba el paciente en ese entonces que se lo había pegado con cola loca, porque se le había caído. Y ya nos vamos hacia la parte, digo, si en ese tiempo en el que está cicatrizando el tejido, todavía, como les dije, de 6 semanas a 6 meses, se está cicatrizando también la parte de la explantación, pues nos podemos abocar a lo demás, ¿no? Se hizo el retratamiento de conductos, obviamente se hizo una restauración preendodóntica, el tratamiento de conductos, restauración postendodóntica, este fue el flujo, se hicieron diferentes elevaciones de margen, se hicieron el retiro de las restauraciones anteriores, tanto superiores como inferiores, se hace la provisionalización, empezamos a ver, modificar ese tejido y estas son las restauraciones, que en el sector anterior, tanto superior como inferior, se realizaron carillas de disilicato de litio y en el sector posterior se realizaron coronas de circonia. Entonces vemos, bajo aislamiento absoluto, se empieza a cementar, pasamos desde este punto a retirar restauraciones, preparaciones, ya las restauraciones y vean, o sea, pues prácticamente podemos ver que tuvo un resultado favorable. Se Y era modificó paciente bruxista, ¿no? y era paciente bruxista. Ahora, ojo, ojo aquí. Nosotros nos salta algo, doctora, y lo podemos ver, ¿no? ¿Qué pasa con el canino del lado del sector derecho? Ese fue error mío, porque ahí tiene una recesión gingival y una lesión cervical no cariosa. Entonces, este paso fue mi error. Y yo dije, ya cuando le tomé la foto y dije, ok, algo pasó. Mm. Fue un error diagnóstico. Y a todos nos pasa. ¿Qué tuve que hacer? Hacer una cobertura radicular. O sea, prácticamente no tocar ningún diente más, porque si desprendo
la papila de algún otro diente, se echa a perder todo el trabajo que hicimos. Entonces prácticamente solamente hice una tunelización en esa zona y Mm. jalé el tejido para realizar la cobertura radicular. Este fue en el sector inferior, ya el paciente ahí estaba inmediato a la colocación y vean. En el sector de los implantes, hicimos un cantilever hacia mesial, no colocamos otro implante ni nada. O sea, ¿por qué hicimos un cantilever hacia mesial? Porque sabemos que es más predecible que un cantilever hacia distal, por las cargas oclusales. O sea, entre más posterior nos vayamos, mayor es la carga oclusal. Entonces decidimos hacer un cantilever hacia mesial para que se pudiera sustituir ese espacio que tenía. Y en el sector inferior. Prácticamente vemos este punto en donde el paciente llegó con las restauraciones, se retiraron las restauraciones, está con los provisionales a este punto. Se ve muy feliz. Muy feliz. Mm. Y eso al final eso es lo que nosotros queremos, ¿no, doctora? A veces somos muy estrictos con nosotros mismos y decimos, "Uy, el color no fue ahí el mejor Sí. o la recesión y el paciente ni en cuenta. Ujú. Yo me veo perfecto, déjame así, no me toques más. Sí. Entonces, eso ya es más hacia nosotros, claramente, ¿no? Este es un caso interesante también, doctora. Qué difícil, ¿no? La adhesión o qué, cómo se hace ahí todo. Quiero mencionarle que este caso tuve la oportunidad de llevarlo al American Prosthodontic Society, al congreso que se realiza en Chicago en el año pasado, Qué y tuve cool. y tuve la fortuna de ganar el tercer lugar con este caso en la presentación de caso clínico. Fue una curva de aprendizaje muy grande, doctora, porque es un paciente que me llegó a mí de 17 años, eh, que es un peso muy alto porque al final necesitamos desgastar, ¿no? Es un paciente que de primera instancia le dije, mira, se puede no realizar nada y quedarte así, listo. Es que yo quiero que lo realices. Ok, aquí hay diferentes circunstancias que hay que evaluar. Una de ellas es que nuestro potencial adhesivo no existe. ¿Estamos de acuerdo, doctora? Porque el esmalte está con una alteración muy importante. Ujú. Entonces, si queremos hacer algo adhesivo ahí, ojo, ¿cuál es realmente nuestro potencial, no? Dentina, ¿no? Exactamente. Entonces, vemos, es generalizada, es en la parte inferior, hacemos la fase uno, se hace el articulado, la parte del encerado. Y aquí utilizamos el láser de diodo Gemini para realizar lo que es la gingivectomía y la osteotomía. Hicimos un protocolo combinado. Prácticamente con el láser solamente realizamos la gingivectomía y posteriormente a eso nosotros realizamos la parte de levantamiento de colgajo, ¿no? Para hacer la osteotomía. El paciente cursó sin dolor el tratamiento, o sea, el sangrado es prácticamente nulo. Y lo interesante de esto es que hay una promoción o una migración fibroblástica, lo que hace que la cicatrización sea más rápida. Mm. Entonces, fue un tratamiento interesante. Se hizo de 6 a 6, de 6 a 6 y de 6 a 6. Se levantó el colgajo, se hizo la osteotomía. Esto fue inmediato A y esto fue déjame ver, ahí está, mire, esto fue como estaba, inmediato A, y la cicatrización a una semana, doctora. Mm. Y también modificamos y nos dimos cuenta del cenit gingival, porque el cenit estaba en el centro. Entonces, eso al final del día también es una estética rosa, ¿no? Entonces, todo eso hay que evaluarlo. Se colocan provisionales y aquí, doctora, mire, aquí cuando yo lo presenté a, creo que fue en FES Aragón, me preguntaron, ¿y por qué le hiciste coronas a un niño de 17 años, ¿no? Ajá. Lo pensé o sea, desde un inicio lo pensé y yo dije, ok, Francesca Bailati tiene un artículo de seguimiento, creo que de 5 años, en un paciente con amelogénesis imperfecta, tipo de, creo que era hipomaduración, no recuerdo.
en donde coloca solamente resinas. Ujú. Pero yo aquí supesé todo, empecé a investigar y al final de mi investigación se mantuvo lo que yo pensé, que es que una rehabilitación completa, en este caso con cobertura total, va a tener mayor predictibilidad que simplemente realizándolo de manera adhesiva. En este caso, ¿qué le estoy diciendo? Sí lo estoy realizando de manera adhesiva porque si se da cuenta todavía tengo esmalte, pero también lo estoy haciendo de manera macromecánica o mecánica, de retención mecánica, porque sé que el paciente necesita un respaldo, no solamente la parte adhesiva. Entonces, justamente realizamos este tipo de abordaje y vea, esto es provisionales, ¿no? Provisionales, preparaciones, impresión, estas son coronas de silicato de litio y vea. Me encanta. Pero sí es cierto, o sea, si propone algo de resina, por ejemplo, para mejorar la estética, es muy probable que se vayan cayendo, ¿no? Exactamente, al final vamos a estar como restaurando y restaurando y manteniendo y restaurando y restaurando. Y también le puede ocasionar caries secundaria, porque si no está bien sellado, si no está con un, en este caso, el protocolo de adhesión, nuestro potencial es muy bajo, ¿qué caso tiene, no? Lo que queremos es longevidad. O Sí. sea, yo le dije al paciente, yo quiero que esta rehabilitación te dure de mínimo 15 años, 20 años. Que no se Y esté preocupando. exacto, o sea, y esto, pues en algún momento, obviamente se te va a fracturar la cerámica, se te va, pero ya son pasos pequeños que podemos ir viendo, pues en el camino, ¿no? Sí, Vea, me vea encanta. el tejido, o sea, Parecen sus dientes. es prácticamente esa sinergia de la parte periodontal y la restauración. Sí, O sea, y vea en este, la sonrisa lo dice todo. sí, claro, Cuando la seguridad. llegó, para mí era muy difícil hacerlo reír, o sea, sonreír para la foto. Fue Mm, muy difícil. Y posteriormente, vea, o sea, sencillo, ¿no? sí, la En el, seguridad. ajá, en el sector inferior, doctora, solamente se realizaron gingivectomías y gingivoplastias, no alargamientos de corona. Pero ojo aquí, en este punto, yo sí decidí hacer parciales adhesivas en estos dientes. ¿Por qué? Porque sabía que si hacía coronas, sí iba a ir a tratamiento de conductos. Mm, Entonces, se realizaron preparaciones prácticamente mínimas. Y en este punto, el paciente todavía... Feldestéticas, ¿verdad? Ahí. Ajá, exactamente. Entonces, en este punto, el paciente todavía sigue nuestra rehabilitación. Mm, Entonces, cuando ya tengamos final, espero también volvérselos a presentar para que vean cómo quedó sí. por completo. No, pero le cambiaste la vida. Sí, y es algo muy bondadoso de nuestro trabajo, o sea, que tenemos la capacidad de hacer eso, ¿no? Pero ¿qué pasaría si te llega uno de amelogénesis imperfecta a un niño? Ahí sí serían resinas. O sea, porque me Sí, imagino que a lo mejor le hacen bullying en la escuela y lo lleva la mamá. Ahí se puede viable resinas a alguien de 10 años. sí, sí, yo creo que sí es más viable. Digo, al final la parte odontopediátrica también tiene que involucrarse, Mm, pero yo creo que es viable, ¿no? Porque todavía sigue con una dentición mixta, entonces se puede realizar sin mayor tema. Pero mm. ya viendo a futuro, este paciente era un paciente joven, adulto, ya llegando a su Adulto adolescencia. ya, casi adulto, casi. Exacto. Exactamente, entonces pues yo ya veía más hacia ese punto de que pues bueno, ya a lo mejor tiene sus relaciones, su noviecita, o sea, ya es algo más La uni, como dices, la universidad, o sea. acto. Entonces, en pacientes pediátricos a lo mejor sí se puede llevar el abordaje solamente con resinas y estar obviamente en mantenimiento, porque sí se debe estar en mantenimiento a lo mejor cada mes o cada 2 meses para checar cómo van esas resinas, ¿no? Ujú. Este es otro caso que hablamos acerca más hacia la parte periodontal y, bueno, sí, periodontal y restauradora, con flujo digital. Obviamente es un paciente con dentición terminal. Se realizó un escaneo porque solamente íbamos a, o sea, se va a realizar unas dentaduras, ¿no? Hicimos unas dentaduras inmediatas para que posteriormente las extracciones no estuviera sin dientes, ¿no? Se realizaron las extracciones, no se le colocó ningún tipo de injerto óseo, no se le realizó alveoloplastía,
simplemente las espículas que llegaron a quedar se le quitaron, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque a veces no es necesario realizar una alveoloplastía, ¿sabe? O sea, generalizada, una reducción ósea muy amplia, porque pues, ¿qué es lo que va a mantener la prótesis en boca? Mm, El hueso, ¿no? O sí, sea, al final del día. sí. Entonces, eso es lo que también buscábamos. Se realizaron las dentaduras digitales, que esta la realizó Esta el doctor. no va a ser sobre implantes ni nada. Nada. Ok. Esa va a ser así prácticamente mucosoportada. Y se realizó en esas dentaduras digitales inmediatas a la extracción. Y vea, o sea, paso este video para que se observe cómo son inmediatas y la paciente no se las pudo retirar. Claro. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo a la parte de la cicatrización de tejidos, ¿no? Doctora, finalizo esta presentación. Aquí hay muchos, ya no se ven todos porque se movió un poquito la presentación, pero créame que es todo un gusto para mí estar aquí con Odontoblog, con usted, doctora, y platicar de este tema que surgió para muchas preguntas y que bueno, y nos damos cuenta que la odontología no es uno, no somos uno. O sea, somos muchos y necesitamos de muchos y nos necesitamos entre todos para poder llevar un flujo de tratamiento adecuado, ¿no? Y yo estoy seguro que cada uno de ellos con los que he convivido, el doctor Milko, el doctor Pascal, el doctor Irat, el doctor Christian Coachman, el doctor Jonathan Esquivel, Abela, o sea, todos ellos, el doctor Roberto Tello, todos ellos tienen un equipo de trabajo, todos ellos confían en sus especialistas y nosotros debemos hacer lo mismo. Como un gremio odontológico debemos saber que somos todos para ayudarnos, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Y Y buscar los como el bienestar final que es el paciente, ¿no? Exactamente, eso es lo que buscamos al final del día. Y los dejo, o sea, los dejo con esta frase que me ayudó muchísimo a mí a superar mis temores al hablar, mis temores al realizar tratamientos, que es que, pues, las cosas, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos a hacerlas, es porque no nos atrevemos que son difíciles, ¿no? Cuando lo empezamos a hacer, esa dificultad va desapareciendo. Entonces, ese es la diferencia de cuando decimos no podemos hacerlo a lo voy a hacer y va a cambiar totalmente su perspectiva de realizar los tratamientos. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. ¿Tienes tus redes sociales que te contacten? Que Ah, sí, mi Instagram es el doctor.dr.fernando Bueno. Simplemente utilizo Instagram, entonces si me quieren buscar por ahí, con muchísimo gusto, la verdad yo voy a estar al pendiente de sus mensajes y sobre todo si puedo ayudarles con algún tratamiento o quieran remitir a alguien, con muchísimo gusto. Si no lo sé, yo no puedo ser la verdad absoluta y no pretendo hacerlo, porque sí, yo nadie. si lo consigo en algún momento voy a dejar de estudiar y ya no va a tener sentido. Entonces quiero seguir aprendiendo y creo que entre todos el aprender es más fácil. Entonces, con muchísimo gusto ahí en mis redes, en Instagram, dr.fernandobueno, y ahí me pueden encontrar. Aquí se los dejamos aquí abajo para que lo sigan. También subes casos clínicos, o sea, está muy interesante su Instagram. Me van a aprender también cosas nuevas. Te agradezco mucho que hayas venido aquí a Odontoblog a compartirnos un poquito de todo el conocimiento que tienes aquí a la comunidad que nos ven, pues estudiantes, odontólogos y todos estos casos, todos aprendemos así con especialistas como tú. Algo, seguramente hoy alguien, todos los que nos estuvieron viendo, fueron aprendiendo caso clínico, cómo manejar esto, cómo llevar la secuencia, ¿verdad? Sobre todo. Muchas gracias. Exactamente. No, gracias a ustedes y espero que en verdad les haya funcionado y espero verlos pronto. Sigan también a la doctora Paulina y doctora, muchísimas gracias por invitarme sobre todo. Gracias. Esperamos que vuelvas después con algunos otros casitos, que aquí en la comunidad les encantan los casos clínicos. Eres bienvenido siempre y gracias por aceptar y venir aquí. Muchísimas gracias, doctora, y con todo gusto. Espero verlos Gracias. pronto. Dejen su like, su suscripción. ¿Tienen preguntas? Pueden contactar al doctor en su Instagram o aquí en la caja de comentarios del video. Les vamos a tratar de estar contestando. Gracias. Nos vemos en un próximo video. Nos Bye. vemos, gracias.